Amados pastores, que el Señor les bendiga. Oramos, amados pastores, para ser de bendición. Toda nuestra familia está clamando por usted, por su familia y por su congregación, para que el Señor resplandezca sobre sus vidas. Hoy meditaremos en un liderazgo muy especial. Recuerda que estamos hablando de líderes en medio de tiempos de crisis. Vamos a tomar hoy el ejemplo de Josué. Recuerda lo que dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado en alguna oportunidad ese precioso versículo para fortalecer nuestra vida? Pues hoy vamos a meditar en el liderazgo de Josué y en las cualidades que lo hicieron destacar y ser reconocido hoy como un líder en medio de la crisis. Era una crisis tremenda. Moisés, el profeta, el escogido, el libertador, había muerto. Era una crisis tremenda. El pueblo se había quedado sin líder y Dios le habla a Josué para que él se levante y sea el que tome el lugar de Moisés. Vemos nosotros que Dios no le habló al pueblo. En primer lugar, aquí hay un detalle muy especial. Dios no le habla al pueblo, sino le habla a Josué. Quiere decir que él en algún momento se tuvo que autonombrar líder. Era una crisis, amados pastores. Era difícil porque el pueblo tenía que aceptarle a él en lugar de Moisés. La tarea de Josué era introducir al pueblo a la tierra prometida. Era una nueva etapa a la que él tenía que enfrentarse. Así como muchos de nosotros en este tiempo de crisis estamos enfrentando una nueva etapa en nuestro ministerio, amados pastores. Nos podemos identificar bastante con Josué en medio de este tiempo en donde no tenemos un templo, un grupo de personas que nos reconozcan como antes lo hacían cuando nos congregábamos. No hay un grupo de personas que nos reconozca como líder. Estamos igual que Josué. Sin embargo, nosotros debemos tomar la palabra y el llamamiento que Dios nos ha dado y esforzarnos y ser valientes como Josué. La primera cualidad de Josué: él siempre se mantuvo bajo cobertura espiritual. ¿Recuerda usted que él fue el discípulo de Moisés? Dice la Biblia en Josué capítulo 1, y Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Él fue quien estuvo con Moisés. Recuerda, cuando Moisés subía, Josué era quien le esperaba. Fue discípulo de Moisés. El líder, el pastor, siempre debe ser discípulo. No porque ahora sea pastor va a dejar de ser discípulo. Tenemos la necesidad, amados pastores, de seguir cultivando el discipulado y de mantener una cobertura espiritual sobre nuestra vida. El Señor entonces en este momento quiere que reflexionemos quién es la cobertura espiritual para nosotros. Seguramente usted tendrá un anciano, tendrá aquella persona que fue su pastor, tiene un supervisor, no sé cómo le llamen en su denominación, pero hay alguien siempre que está sobre nosotros brindándonos cobertura. Y si no lo tenemos, amados pastores, déjeme decirle que debemos buscar la cobertura espiritual de alguien, porque esto es determinante para nuestro liderazgo. Pero no una cobertura religiosa, no una cobertura únicamente de nombre. Busquemos a una persona que guíe nuestra vida, que instruya nuestra vida, pero sobre todo que nos pastoree a nosotros como pastores. Sí, así como me está escuchando, el pastor necesita ser pastoreado. Josué comprendió esto, siempre estaba bajo la cobertura de Moisés, y cuando Moisés muere, él entonces siempre estuvo bajo la cobertura del Señor, buscó consejo, nunca desarrolló su ministerio solo.
Es un gran error que nosotros nos creamos, como comúnmente se dice, el llanero solitario. Nadie puede sobrevivir espiritualmente solo, amado pastor. Necesitamos esa cobertura, ese pastoreo sobre nuestra vida, porque al igual que los miembros, nosotros tenemos necesidades. Al igual que los miembros, nosotros necesitamos la oración, una palabra de fortaleza. Entonces veamos que Josué se caracteriza por mantener siempre esa cobertura. Lea usted el libro de Josué. Él siempre, antes de emprender una batalla, consultaba a Dios. La segunda cualidad que encontramos en los primeros capítulos del libro de Josué es que Josué era un líder que se esforzaba. El esfuerzo caracterizó a Josué. ¿Sabe por qué? Él no tenía experiencia en el liderazgo. Él había sido discípulo, sí, pero no tenía experiencia. Entonces, por eso repetidamente en el capítulo 1 Dios le dice: esfuérzate, sé valiente, solamente esfuérzate y sé valiente. Se lo repite 3 veces. Porque cuando no hay experiencia, lo único que sostiene nuestro ministerio es el esfuerzo y la valentía. Quizá algunos de ustedes ya tienen vasta experiencia, 15 o 20 años de pastorado, pero ahora estamos en una nueva etapa en donde no tenemos experiencia de cómo pastorear a la distancia. Estamos igual que Josué. Por eso ahora el Señor nos pide: esfuérzate y sé valiente. No tenemos la experiencia de cómo pastorear a través de las redes sociales. No tenemos la experiencia de cómo pastorear a distancia. Por eso hoy más que nunca, amados hermanos, tomemos las palabras de Dios a Josué: esfuérzate, amado, y sé valiente. No temas ni desmayes. Vemos que el esfuerzo, amados hermanos, fue pedido de parte de Dios. Amado siervo, es Dios quien te pide: esfuérzate y sé valiente. Es Dios quien resuena en este momento diciéndote: amado siervo, esfuérzate y sé valiente. No tenemos, vuelvo a repetir, la experiencia, pero el esfuerzo y la valentía hará, amados hermanos, que nuestro ministerio en esta nueva etapa permanezca para la gloria del Señor. Pero no solo de parte de Dios se pide el esfuerzo. Al finalizar el capítulo 1, en el versículo 18, ya no es Dios el que le pide a Josué esfuerzo, es el pueblo. Después de que Josué presenta su liderazgo delante del pueblo, el pueblo le responde: está bien, Josué, nosotros te vamos a obedecer, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Lo que nos da a entender, amados pastores, que Dios es el que nos pide: esfuérzate, pero el pueblo también está esperando que usted y yo nos esforcemos. Así que, amados pastores, el esfuerzo es como que nosotros imaginemos en este momento un pedazo de elástico. Viene usted y lo estira y lo estira y lo estira hasta donde da, pero el elástico tiene la capacidad que da y da y da más. Ese es el esfuerzo, ir más allá de nuestra propia capacidad. Dios, amados pastores, nos está pidiendo esfuerzo en este momento de crisis para poder alimentar, para poder guiar, para poder pastorear a nuestras ovejas. Es difícil, sí, pero esforcémonos como ese pedazo de elástico. Demos un poco más con la ayuda del Señor. Lo vamos a lograr, amados hermanos. Donde nosotros pensamos que no lo podemos hacer, sí lo podemos hacer en el nombre del Señor. El Señor quiere decirle a usted en este día: esfuérzate, amado, esfuérzate, amada, y yo estaré contigo donde quiera que vayas.